Bueno, pues me presento primero, mi nombre es Osvaldo Zurita, voy a hablar o quiero platicarles durante estos 45 minutos acerca de, pues el arbolado urbano desde un punto de vista de, digamos, qué cosas nos han amarrado en una serie de mitos que no nos permiten avanzar en el tema de arbolado, desde mi punto de vista, cuáles son las realidades detrás de esos mitos o delante de esos mitos que deberíamos estar poniendo más atención y bueno, llegar a algunas conclusiones juntos de hacia dónde vamos. Voy a ir en el orden de la presentación, aunque desafortunadamente pues ustedes no la puedan ver. Quiero leerles primero una definición de naturaleza que va desde lo muy mundano hasta lo más filosófico, y son cuatro definiciones. La naturaleza es el mundo que nos rodea en toda la diversidad infinita de sus manifestaciones. Es decir, básicamente la naturaleza es todo, ¿no? La siguiente es la realidad objetiva que existe fuera e independientemente de la conciencia. Es decir, la naturaleza también es todo aquello que existe independientemente de si creemos en ello o no, o somos conscientes de ello o no. Y esto aplica para pensar en nuestros prójimos, es decir, la percepción o idea de naturaleza, aunque el árbol es el árbol y la naturaleza en la que vive es ella misma, para cada quien significan cosas posiblemente diferentes y la percibimos y le damos una importancia diferente. La tercera es, a veces se llama naturaleza solo a una parte de la naturaleza, que es la biosfera de nuestro planeta. Y es esa en la que muchas veces metemos nosotros pues nuestro entendimiento de la naturaleza, solamente en la parte que tiene que ver con vegetación, fauna, aire, universo, y no necesariamente nos involucramos nosotros en ella. Y el término en el que se va a basar casi toda la plática es uno que me gusta mucho, que va así: es la segunda naturaleza. Es el medio natural complementado por el medio artificial. Es decir, la segunda naturaleza es la que realmente nosotros construimos. Es la que realmente empieza ya a hablar de lo natural como aquello que no hicimos nosotros, aquello que ya estaba antes, aquello que viene de toda una evolución de la Tierra y se nos presenta en el lugar donde decidimos un día fundar una ciudad o una comunidad, pero también pues combinado, mezclado, complementado con lo que sí construimos, con lo que nosotros sí decidimos o tenemos la capacidad de decidir cómo hacerlo, ¿no? Cómo lo hacemos. Y esa segunda naturaleza pues se puede definir como la primera definición que leí, que es medio natural complementado por el medio artificial, pero también como el medio artificial complementado por el medio natural. Y básicamente la segunda naturaleza pues también es un sinónimo de una ciudad. Finalmente una ciudad es aquel complemento artificial que le construimos a un medio natural que ya estaba ahí. El cómo hacemos esa segunda naturaleza dictará mucho el cómo vivimos nuestra vida, física al menos, pero pues también emocional, al todo lo físico luego pues tener una incidencia en nuestro estado emocional dentro de una ciudad. Entonces, el cómo decidimos crear esa segunda naturaleza pues se basará en qué tanto conocimiento tenemos sobre la parte natural, qué tanto conocimiento tenemos sobre nuestros avances tecnológicos, nuestros avances como sociedad y demás, y cómo intervenimos en esos lugares naturales. Y aquí me da mucha pena porque había unas imágenes bien buenas para mostrarles, donde vemos a esta ciudad construida desde un cerro, con el Monterrey pues muy plano en el sentido de que pues, es una ciudad
chaparra, digamos, en el sentido de lo que hemos construido, pero rodeada de estas montañas. Entonces aquí empiezo con un primer mito. Esta plática va a ser mucho de hablar de mitos y la realidad desde el punto de vista pues mío y relacionado al arbolado y a la naturaleza. Un mito es: la naturaleza en la ciudad es la más pura expresión de lo natural. ¿Y por qué es un mito? Y leo la realidad. La naturaleza en la ciudad debe ser la más pura expresión de nuestro entendimiento de lo natural en balance con nuestra actividad humana. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces sentimos que, y créanme que todo esto nos va a llevar al arbolado en algún momento, muchas veces sentimos que aquello natural que no construimos nosotros, es decir, que se encuentra en una ciudad, es la más pura expresión de la creación, la naturaleza, como la quieran percibir, mucho antes de que existiéramos nosotros, ¿no? Pero la realidad es que una vez que ya intervenimos el lugar, una vez que nosotros vivimos ahí y que tenemos que llevar a cabo ciertas actividades humanas que nos den pues impulso a la vida que queremos llevar cada uno y como sociedad, pues finalmente toda esa naturaleza la estamos interviniendo y ya no es la más pura expresión de lo natural, sino es el más puro reflejo del entendimiento y el balance que queremos tener hacia eso natural. Y perdón si soy muy revuelto, pero eso me pasa por no tener la presentación proyectada. La siguiente pregunta es: ¿de qué está hecha la segunda naturaleza? Y nada más para darles un listado y que todos tengamos en la cabeza la misma idea, pues la segunda naturaleza está hecha de hongos, está hecha de insectos y de animales en general, toda la animalia. Está hecha de vegetación, en donde obviamente están los árboles. Está hecha de suelo, es decir, nada de esto, ni los hongos, ni la fauna, ni la flora subsistiría sin un suelo. Está hecha del aire, obviamente está hecha del agua, está hecha de la energía que nos provee el sol, pero está hecha también de las construcciones que hemos hecho. E imagínense las construcciones más rústicas, como una casa autoconstruida, hasta las construcciones más caras, digamos, como un edificio de ultralujo de 60 pisos, ¿no? Todo ello es finalmente nuestro complemento construido dentro de lo natural. Y nosotros también somos parte de esa segunda naturaleza. Nosotros, nuestros cuerpos y nuestra mente, ¿no? Lo que pensamos y en lo que creemos. Y entonces yo me pregunto si hemos logrado una sana segunda naturaleza, es decir, si hemos reflejado o hemos logrado un buen reflejo de lo que entendemos por lo natural en los ambientes que hemos construido. Y aquí les presentaba, y se las platico, unas imágenes, una secuencia de imágenes de cómo desde el 1984 ha ido creciendo nuestra mancha urbana como área metropolitana de Monterrey. Y bueno, son las imágenes que Google Earth presenta. Desde el 84 tiene muy buenas imágenes del área metropolitana. Y se ve básicamente cómo a lo largo de 36 años la mancha urbana ha crecido considerablemente, se sale completamente de los límites que en el 84 tenía. Solamente los cerros han podido contra el embate de ese crecimiento, y no todo el cerro, sino las partes altas, los macizos. Sabemos que a veces las construcciones se han metido mucho. Pero a lo que iba con esto, con estas imágenes, es que esa segunda naturaleza, pues si vemos los últimos 36 años, hay una evidencia muy muy clara, desde lo macro, que es ver toda la mancha del área metropolitana, hasta lo micro, que sería tal vez estar en una colonia o vivir en una zona de la ciudad. Pues no hemos hecho un gran trabajo, desde mi punto de vista, en el vínculo y en ese complemento entre lo que encontramos de forma natural en la ciudad
o más bien en el valle donde fundamos la ciudad, y lo que le hemos construido encima. Entonces, para mí un mito es Monterrey, ciudad de las montañas, con el D en mayúscula, y la realidad para mí es Monterrey, montañas de la ciudad. ¿Y cuál es la diferencia entre esto? Es que a mí el mote de ciudad de las montañas me fascina porque me hace pensar que la ciudad se formó como una especie de resultado de su paisaje montañoso, y entonces respetó y supo leer todas las señales que estaban ahí de cómo funcionaban las montañas y el valle en el que finalmente se fundó la ciudad y se extendió. Pero la realidad es que son las montañas de la ciudad porque de alguna forma nos hemos apropiado de ellas, y como propietarios de ellas, en una onda muy así, casi casi de época de esclavitud, pues no hemos prestado oídos y observación y ojos a esas montañas, y no hemos sabido interpretarlas, y más bien las hemos nada más dominado, o hemos sentido que las hemos dominado. ¿Y a qué voy con esto? Pues la ciudad ha bloqueado flujos de agua naturales, la ciudad ha asfaltado y construido sobre las zonas más ricas de la ciudad en términos de suelo o de vegetación, y entonces lo que hemos provocado es que posiblemente la ciudad, ya estando adentro, no hace tan fácil la lectura de lo natural. Es decir, si vamos por una colonia que tiene entubado el escurrimiento que viene de la cañada, pues ya no, como ciudadanos y como habitantes, ya no leemos claramente que ahí abajo hay una cañada o hay un flujo de agua, y al no saber que ahí abajo hay un flujo de agua, pues no sabemos qué tipo de naturaleza podría estar desarrollándose sobre ese terreno, porque ahora tal vez es una calle en la que abajo pasa un tubo. Y quiero hablarles de las dimensiones de la segunda naturaleza. Y aquí es donde ya empiezo a hablar de los árboles. Para mí me parece que hay un amor ciego actualmente por los árboles. Y con el amor ciego me refiero a que a los árboles les confiamos todos los atributos posibles de la salvación de la ciudad en términos de paisaje y naturaleza. Y no observamos, por estar tan ciegos, por estar tal vez mirando solo hacia los árboles, no observamos que los árboles son solo un elemento de esa naturaleza, de ese complemento, de esa segunda naturaleza que tenemos que crear. Y les platico una imagen que había puesto aquí, que es uno de los jardines del Palacio Imperial en Tokio, en donde el amor ciego de un emperador, el amor ciego por unas coníferas japonesas, hizo que se lograra un jardín ahí de espectaculares árboles torcidos, añosos, coníferas, todos ellos su tronco saliendo de un campo perfecto de césped, que parece una especie de campo de golf, o más perfecto todavía, pero completamente inerte, o no completamente, sino muy poco lleno de vida, ¿no? Es decir, ahí están los árboles, que a veces los vemos como los salvadores de nuestra naturaleza urbana, y abajo de ellos no pasa absolutamente nada. No hay fauna, no hay aves, no hay polinizadores, no hay personas, no hay agua que corra por ahí, no hay otros arbustos y otras plantas. Solo árboles y una especie de piso de césped. Y lo digo porque a veces en nuestra ciudad hemos establecido una percepción de la naturaleza muy parecida a esa, donde pedimos árboles y pedimos césped, y de alguna forma pues se nos abaten todas las otras posibilidades de naturaleza. Y les quisiera platicar de una imagen que yo sí estoy viendo, de un parque en Madrid, en donde una área similar a esta que les platicaba del Palacio de Tokio, el Palacio Imperial, pues hay árboles también, pero todos ellos son de diversas especies. En una sola foto se pueden ver hasta 8 especies diferentes. Corre un paso de agua de temporal, nada más, es decir, artificial, es construido
pero es de rocas, es de piedras, es de gravas, en donde cuando hay grandes lluvias, este parque empieza a dar una función más allá de su estética y empieza a atraer a esa agua, empezar a filtrarla, detenerla o reducir la velocidad, y nos empieza a dar otra serie de servicios que esta segunda naturaleza debiera dar cuando parte de esa segunda naturaleza, que por ejemplo es la lluvia, y ahora teniendo tan cerca el huracán Hanna o el Paso, nos empezaría a dar muchos más servicios, más holísticos, porque la naturaleza con la misma naturaleza empieza a funcionar. Entonces, otro mito es: nuestra ciudad se salvará plantando árboles. Y es un mito porque, y pongo salvará entre comillas, porque para mí la realidad sería: nuestra ciudad será habitable desarrollando una sana segunda naturaleza, que claro que incluye árboles, pero no necesariamente son los árboles solos, como a veces los buscamos, los pedimos, los que nos van a hacer cambiar el paisaje de nuestra ciudad. Entonces me pregunto, ¿por qué hay una carrera urgente por plantar árboles? Y esta carrera urgente por plantar árboles, creo que, pues no sé si todos coincidan, pero hay una fascinación por los municipios por plantar gran cantidad de árboles en sus administraciones, hay una fascinación por organizaciones por plantar gran cantidad de árboles, de pronto entre las empresas también, entre más árboles mejor en ciertos proyectos, en otros desafortunadamente todo lo contrario. Pero entonces yo lo que siento es que queremos plantar muchos árboles y lo queremos hacer ya, lo más pronto posible, porque queremos cambiar el mundo. Queremos, así como esta sonda, esta nave que acaba de despegar hace unos días, que va rumbo a Marte, el Perseverance Rover, que es una nave que va a llevar uno de estos carritos a Marte a hacer más investigación. Yo siento que estamos con esa emoción y ese impulso como sociedad, como grupo de vecinos, como municipios, haciendo todo por despegar un gran cohete que se llame arborización inmediata de la ciudad. Y desafortunadamente lo que yo siento, y la diferencia con esta analogía de la nave que va a Marte, es que cuando despegó esa nave, inmediatamente supo, y de hecho ya lo sabía, a dónde va. Es decir, va a Marte. Nosotros, cuando empezamos a hacer arborizaciones tan urgentes, tan apresuradas, la verdad es que no sabemos a dónde vamos. No sabemos a dónde vamos a llegar. Porque no necesariamente por plantar árboles vamos a tener la ciudad que esperamos o que cada uno de nosotros está imaginando. Y créanme que voy a llegar a un punto aquí en la plática donde plantar árboles sí es bueno. A lo que voy es que creo que necesitamos todavía cuestionarnos un poco más por qué hacemos las cosas, ¿no? Nada más por qué iniciamos estas grandes aventuras de plantar. Entonces aquí va un mito más: plantar árboles urgentemente va a crear una mejor segunda naturaleza automáticamente. Y la realidad es que pues no tenemos ni idea de a dónde vamos a llegar plantando árboles con urgencia. Es decir, no sabemos si vamos a tener una ciudad fascinantemente arbolada en 5 años, en 10, en 20. No sabemos si los árboles que vamos a plantar o que estamos plantando con urgencia van a sobrevivir. No sabemos si en 5 años van a estar medio deteriorados, que va a ser incluso mejor sustituirlos. Y ahorita platico por qué creo esto, ¿no? Entonces, otra pregunta es: ¿por qué estas presentaciones de muchas preguntas, mitos y realidades? ¿Por qué plantamos árboles en la ciudad? Y creo que muchas veces plantamos árboles en la ciudad porque partimos de supuestos y percepciones y no necesariamente de información. Y mostraba aquí una imagen antigua, seguramente de finales del siglo XIX, principios del XX, de unas personas, una pareja arando unos campos con sus bueyes, con el Cerro de la Silla en el fondo. Una imagen blanco y negro, donde se ven lo que posiblemente son 5 o 6 huizaches muy en el fondo de la imagen, y el resto del terreno, que es muy plano, completamente
pues, de agricultura, ¿no? Completamente, digamos, pelón de árboles. Y luego muestro otra imagen donde es una imagen de dron, con la misma vista, el Cerro de la Silla, casi tomada desde el mismo lugar, donde obviamente ya salen ahora todas las colonias de alrededor del TEC, Valle Primavera, Residencial Florida, etcétera. Y está mucho más arbolado que lo que estaba hace 120 años. Mucho más. Entonces, pues muchas veces decimos que en Monterrey no hay suficientes árboles y por eso debemos plantar más. Y, y a mí no me gusta usar mucho esa afirmación de que no tenemos muchos árboles, porque realmente no sabemos, ¿no? Nunca los hemos contado. Y lo que sí es cierto es que podremos tener más árboles que en el pasado, como valle, porque éramos un valle agrícola, y a lo mejor ese valle agrícola obviamente también deforestó para poder hacer esa actividad, algunos árboles que incluso se han de haber usado para calentar con la leña. Pero afirmar que somos una ciudad que no tiene árboles, o que tiene menos árboles que antes y que estamos yéndonos al precipicio por la cantidad de árboles, sería dejar de atender un tema que es la calidad de ese arbolado. Es decir, yo creo, y por números que hemos hecho con la plataforma Bosque Urbano México, en donde podemos hacer una proyección, es una plataforma donde están censados casi 200, un poco más de 200,000 árboles de la ciudad, del área metropolitana, y que con ello nos permite hacer ciertas proyecciones de, bueno, si ya tenemos cierto porcentaje del área metropolitana censada, ¿cuántos árboles podría tener la ciudad? Y más o menos dan números de entre 800,000 árboles y 1,300,000. Es decir, que hay 4.5 o un árbol por cada 4.5 habitantes. No está tan mal. Lo malo es que más de la mitad de esos árboles están en un estado pues deteriorado, deplorable, en muy mal estado de salud. Hay unos ejemplos en otras ciudades como Seattle, San Francisco y Bogotá, que pueden ver en Google Earth, en donde viendo imágenes a la misma altitud de la imagen, en el Google Earth le pueden poner ustedes a qué altitud quieren ver la foto, podemos ver que estas ciudades son mucho más verdes que la propia. Y me refiero a la parte construida. La ventaja de Monterrey, o que tenemos en Monterrey, es que tenemos un paisaje de serranías, de montañas, muy espectacular, y esas montañas están completamente saturadas de árboles. Pero en lo que hemos construido, pero eso afortunadamente no lo hemos tocado más, ahí están. Pero en lo que hemos construido, estas tres ciudades que les decía, Bogotá, Seattle y San Francisco, son ciudades que se observan mucho, mucho más verdes, mucho, mucho más conectadas en su verdor, es decir, no son bloques aislados verdes, sino están mucho más conectados. Y con los números que ellos tienen de arbolado y con los números que proyectamos nosotros del arbolado del área metropolitana de Monterrey, resulta que en Monterrey tenemos considerablemente más árboles que esas tres ciudades. No juntas, sino cada una. Y entonces, pero viendo nuestro Google Earth a la misma altitud, yo usé una altitud de 30,000 metros, pues resulta que nuestra ciudad se ve excesivamente gris y para nada tiene el verdor, o al menos los grupos de árboles o de frondas como aquellas otras ciudades. Y ello creo que tiene que ver con que nos hemos hecho el mito, y para mí es un mito, que a Monterrey le faltan de 600 a 800,000 árboles. ¿Para qué le faltan eso? No recuerdo si alguien ha mencionado el para qué faltan, ¿no? Y la realidad es que a Monterrey sí le faltan árboles, miles, tal vez cientos de miles de árboles, pero lo que le falta es que esos árboles estén en sano y constante crecimiento. De nada nos sirve tener una ciudad con un árbol por cada 5 habitantes o por cada 4.5 habitantes si inmediatamente se reduce esa estadística a un árbol por cada 2 habitantes o por cada 8 o por cada 10 habitantes,
por el simple hecho de que están en muy mal estado de salud esos árboles y no están dando un servicio en pro de esa segunda naturaleza que ya dijimos que pues, sería el objetivo a tener. Y bueno, quería preguntarles también a ustedes, y ahorita pueden poner en los comentarios que creo que puedo estar viendo por acá. ¿Por qué plantamos árboles en una ciudad? Yo aquí tengo algunas ideas, se las voy a decir, y ustedes si quieren en los comentarios vayan escribiendo más. ¿Por qué plantamos árboles en una ciudad? Hay algunas motivaciones que tienen que ver con combatir el cambio climático. Hay otras que tienen que ver con limpiar el aire de la ciudad. Yo ahí acotaría nada más que a lo mejor es más eficiente no ensuciarlo que después tratar de limpiar. Otros objetivos o razones de por qué plantamos árboles es para embellecer la ciudad. A veces se nos olvida que la belleza que podemos crear en nuestro entorno va a dictar muchísimo el estado de ánimo en el que estamos cuando usamos ese entorno, cuando estamos expuestos a él, y es decir, en el espacio público, en la calle, en las banquetas. Piensen en estas calles hermosas que alguna vez han visto en algún lado, o en alguna revista, o algún libro, en alguna imagen, o porque fueron a ellas, y que con los árboles se elevaba el nivel de esa belleza y lo que sintieron, ¿no? Creo que a veces no le damos, como es una cosa muy difícil de medir, la belleza y la percepción de la belleza, luego no la ponemos en la ecuación de las cosas y se nos va la onda. Plantamos árboles también para protegernos del calor. Obviamente una ciudad como la nuestra, quienes caminan en la calle seguramente han vivido esta sensación de caminar en una banqueta donde en un segmento tenían árboles. Era maravilloso, incluso aunque hubiera 35 grados centígrados podía ser bastante confortable, o al menos suficientemente confortable, y salir al segmento de banqueta donde ya no hay sombra se convierte en una odisea inhóspita y que queremos que acabe lo más pronto posible. Entonces plantamos árboles pues para protegernos del calor. Plantamos árboles para hacer caminable la ciudad. Es decir, pues en parte un poco lo que decía ahorita del combate con el calor. Queremos una ciudad en donde todos caminemos más. Hemos hablado mucho en la ciudad, sobre todo en el municipio de San Pedro, que se busca que la gente se mueva de formas diferentes. Bueno, pues los árboles son uno de los elementos que nos podrían ayudar a generar ambientes y espacios mucho más confortables para esas actividades. Es una razón. Otra razón de por qué plantamos árboles es para combatir, más bien para convertirse en una parte de la infraestructura pluvial. Quien salió a la calle en estas lluvias de la semana pasada, quien no le dio miedo mojarse y no tenía problemas además de goteras y demás, y que no tenía preocupaciones, pues a lo mejor se fue a la calle, vivió la lluvia, y si caminó abajo de un árbol frondoso excesivamente pues sí, saturado de hojas, pues seguramente se dio cuenta que abajo del árbol llovía menos que fuera del árbol. Y esto quiere decir simplemente que el árbol está sirviendo como una especie de esponja o captador de agua pluvial, y que un árbol frondoso, a veces no llegamos a hacer el cálculo, pero puede captar una cantidad bastante significativa de agua. Si la ciudad está llena o tiene una cantidad de árboles en las óptimas condiciones, podríamos estar combatiendo también un tema de infraestructura pluvial o de problemas por falta de infraestructura pluvial en la ciudad. Entonces es una de las razones. Otra razón de plantar árboles es como elemento de la biodiversidad. La fauna depende muchas veces de los árboles como sitio de anidación, como sitio de descanso y como sitio de alimento. ¿Por qué otras razones plantamos árboles en la ciudad? No sé si alguien quiera ahí, de la gente que está escuchando, pues hacer algunos comentarios de otras razones para que también las discutamos. Y entonces planteo un mito, que es que estos objetivos de por qué plantamos árboles en la ciudad se cumplirán. El mito es, estos objetivos se cumplirán plantando miles de árboles, entre más mejor. Y la realidad es que estos objetivos se cumplirán si los árboles plantados logran desarrollarse a plenitud. Si los árboles plantados no crecen, se atrofian, no logran desarrollarse,
pues por más que plantemos, no tendremos esa realidad que estamos visualizando. ¿Por qué no tenemos hoy un arbolado urbano espectacular? Llevamos mucha gente que tal vez ahorita está escuchando la plática, pues se dedica al tema de arbolado. Mucha gente en municipio pues lleva años en las áreas que tienen que ver con el arbolado. Y yo al menos, yo tengo 42 años, tengo más o menos 30 años de vivir en Monterrey y llevo unos 21, 22 viviendo bajo este tema, o más bien atraído por este tema. Y durante los últimos 30 años que el tema ha sido debatido y se habla y se comenta, etcétera, pues al final de cuentas ya pasaron 30 años y no hemos tenido el cambio espectacular que tal vez todos visualizamos cuando hacíamos los primeros ejercicios de esto. No puedo decir. La historia resumida de nuestro arbolado urbano. Les platico una historia muy resumida de cómo yo percibo lo que pasa con nuestro arbolado. En el siglo pasado, las últimas décadas del siglo pasado, plantamos muchos árboles jóvenes. Plantamos fresnos, Chinese tallows, ficus, sombrillas japonesas, trueno y otros. Se plantaban de varitas, ¿no?, que se vendían a 100 pesos en los mercados. En esa época renegamos de lo nuestro, es decir, todos estos árboles eran asiáticos en su mayoría y renegábamos mucho de lo nuestro. Un paisaje o una calle con un mezquite pues podría parecer como no desarrollada y no progresista. En este siglo, cuando empezó el siglo, vimos que los árboles plantados el siglo pasado no crecían a plenitud. Nos encontrábamos pues fresnos que tenían 40 años o 30 años y seguían pareciendo árboles de 5 o 6 años de plantados. Veíamos que los años pasaban y no teníamos los grandes árboles que soñábamos. Y además, peor aún, íbamos a veces derribando los árboles más longevos que habían existido en el valle, incluso previo al crecimiento de la ciudad. Después empezamos a plantar árboles nativos. A principios del siglo se dio un boom en el tema de árboles nativos, pero sobre todo plantamos muchos, pero muchos encinos siempre verdes. Es decir, que se nos cerró el mundo. De haber tenido un mundo muy amplio en donde veíamos hasta Asia y no ver lo que estaba enfrente de nosotros, nos radicalizamos y vimos solo lo que estaba muy, muy, muy enfrente de nosotros, y eso era un solo árbol, una sola especie, y de pronto durante 10 años, 15 años, se plantó casi en una especie de monocultivo en la ciudad. Después empezamos con una dinámica en donde árbol que nos estorbaba, sin importar tamaño o edad, pedíamos permiso de derribarlo. El pago que teníamos que hacer, porque obviamente había que hacer un pago, era árboles jóvenes. Íbamos y plantábamos esos árboles jóvenes y cuando nos estorbaban o cuando nos estorben en el futuro tal vez, pediremos permiso para derribarlos y el pago será más árboles jóvenes. Los árboles maduros de hoy los vemos atrofiados, algunos, en deterioro, sobre todo aquellos que plantamos el siglo pasado, utilizando algún sitio que podría tener un árbol que sí podría llegar a plenitud, como un árbol de ciertas especies nativas, bien plantado, y entonces los derribamos y plantamos un árbol nuevo. ¿Está bien? ¿Está mal? Todo depende. Algunos de los árboles nuevos, que son nativos, se plantan y vivirán sobre nuestras mismas prácticas y vivirán sobre nuestras mismas prácticas urbanas que nos han traído a este punto. Y es el cuento de nunca acabar. Es decir, si todo lo que plantamos hoy lo seguimos plantando bajo las prácticas que hemos tenido los últimos años, no necesariamente el resultado va a ser diferente. La tecnología de producción de árboles ha avanzado mucho. Los productores de árboles de la región han avanzado muchísimo. Sabemos cómo plantar árboles. Sabemos qué hay que hacer para que funcionen. Desafortunadamente, el saber no necesariamente significa el hacer. Pero entonces estamos plantando muchos árboles sin utilizar todo el conocimiento que ya tenemos. Entonces estamos perdiendo una oportunidad de que todo aquello que plantemos realmente ya sea la base para esa ciudad que llevamos 30, 40 años visualizando y que no ha pasado.
Malo el cuento si lo que hacemos es quitar árboles para plantar árboles nuevos bajo las mismas prácticas. Creo que ese es un reto interesante. Ahorita vamos a hablar de un tema muy polémico, que es este retiro de árboles para sustituirlos por otros. Entonces vamos a remover algunos mitos. Mito 1. Nos vamos a tardar mucho en tener árboles grandes. El crecimiento es lento. Realidad, necesitamos 10 años para transformar nuestro arbolado. Si hubiéramos empezado después del huracán Alex, ya estaríamos del otro lado. Es decir, uno a veces piensa que todas estas acciones son para el futuro de nuestros hijos y a mí me parece que a veces nos perdemos en los tiempos. Cualquier acción que hagamos hoy de arbolado, con cualquier especie, en 10 años podríamos ver una transformación brutal del espacio que se utilizó para plantar esos árboles. Les quería yo poner un ejemplo de unos árboles que están plantados, unos álamos de río que están plantados en Alfonso Reyes, enfrente de unos condominios blancos de como 6 pisos, al lado del Parque Bosques del Valle, justamente. Son unos álamos de río que se plantaron en el 2012 y entonces 8 años después de haber tenido 4 pulgadas de diámetro los troncos y 5 metros de altura los árboles, hoy son árboles de 10 pulgadas de tronco y más de 10 metros de altura, algunos hasta de 13 metros. En 8 años. Una banqueta completamente transformada en 8 años. Esto es menos de lo que ha pasado desde que Alex, el huracán, pasó por aquí. Otro mito, todos los árboles urbanos se deben de conservar hasta que se mueran, solitos. La realidad es que si tenemos un objetivo claro, y subrayo objetivo claro, debemos de sustituir o retirar el arbolado urbano que no esté dando una aportación efectiva. Es decir, si nuestro objetivo es tener más árboles, pues tal vez no tenga mucho sentido derribar uno enfermo para plantar uno sano y plantarlo bien y esperar que crezca bien. Si nuestro objetivo es tener árboles frondosos, inmensos, que logren ser centenarios algún día, si ese es nuestro objetivo, sí necesitamos sustituir o retirar aquellos que no tengan esa expectativa ya. Y pasa mucho, seguramente lo han visto, pasa mucho y pasó mucho con los fresnos de muchos parques en el área metropolitana. Al ser varitas las que se plantaban excesivamente cerca entre sí, se plantaban sin preparar el suelo, se plantaban pues al ahí se va, porque así se plantaba antes. No había técnicas, no había mucho contacto con organizaciones que tenían conocimiento. Ya no es pretexto ese hoy. Ya no sería pretexto nunca hoy plantar mal un árbol. Pero sí es una realidad que muchos árboles hace 30, 40 años se plantaron sin mucha técnica, sin mucha expectativa de qué iba a ser de ellos. Y tenemos fresnos en la ciudad, y hablo de esa especie en particular, pero hay algunas otras, en parques que fueron de los 80, parques que se hicieron en los 80, son 40 años ya, y son fresnos que a veces están al lado de un encino roble que por alguna razón se plantó ahí hace 6, 7 años y ya están del mismo tamaño. Entonces uno se pregunta realmente si no vale la pena hacer un cambio radical ya, con una clara visión de lo que queremos a futuro. Otro mito, todos los fresnos deben sustituirse. La realidad es que si aportan y crecieron en plenitud, y me refiero a aportan a esta segunda naturaleza que buscamos, pues no hay que sustituirlos. No por ser fresnos es un mal árbol, solo si no está creciendo o si no ha crecido en plenitud. Si hay un fresno que tiene 30, 40 años, 30 años y está del tamaño que un fresno de 30 años debe de tener y en plena salud, pues qué bueno, ¿no? Ya está aportando a esa segunda naturaleza. Otro mito, todos los árboles sirven para lo mismo. La realidad es que las variaciones de tamaño, densidad de follaje, caducidad de las hojas, altura, necesidades del suelo, de cada especie hace que haya una especie para cada sitio. Ya no se vale
plantar por plantar la especie que nos gusta más o la especie que siempre hemos soñado tener. La realidad es que, al menos en el espacio público, hay que plantar lo que se necesita plantar en el sitio en el que se va a plantar. Y eso casi sería otra plática, que ahorita tal vez no voy a entrar mucho en detalle. Otro mito: sustituir árboles de 30 a 40 años por unos jóvenes de especies nativas es un crimen. La realidad es que los árboles plantados hoy, en las condiciones correctas, tendrán el mismo tamaño que los árboles atrofiados de 30 a 40 años en tan solo 10 años, a veces menos. Otro mito: si plantamos muchos árboles hoy, como acostumbramos a hacerlo, al ritmo que queremos avanzar, tendremos una gran ciudad arbolada en 10 años. La realidad, como creo que ya platiqué bastante de esto, es que si plantamos muchos árboles hoy, en las condiciones correctas, sí tendremos una gran ciudad arbolada en 10 años. ¿Y qué elementos no estamos muchas veces considerando cuando plantamos árboles? Hay dos elementos que para mí son fundamentales en el plantado de un árbol. Bueno, muchos, pero dos que quiero comentar ahorita. Uno es el tamaño del arriate, el tamaño del área libre de un piso, tal vez de una banqueta, del concreto, del asfalto, en donde el árbol pueda desarrollar, oxigenarse, captar agua tal vez también, e integrarse mejor a un paisaje. Eso, en algunos estudios que hemos hecho de estado de salud en relación al tamaño del arriate de los árboles, hemos podido observar que sí es una relación pues considerablemente directa o significativa para la salud del árbol y el crecimiento. Entonces, acuérdense de ya no usar la frase de ese árbol levanta la banqueta, sino cuestionarse más bien si el espacio dado al árbol es el óptimo para que el árbol logre lo que esperamos de él. Si la banqueta se ve levantada por el árbol y el árbol no crece, a lo mejor es que ahí hay un conflicto entre especie, lugar y una infraestructura que está sobreponiéndose a un bien mayor. Y no me refiero a que no debe haber banqueta para poner árboles, la banqueta debe de funcionar, pero entonces hay que hallar una estrategia y una fórmula para que ambas funcionen, porque ambas son igual de importantes. El tutoreo de árboles es otro. No tutoreamos los árboles, es decir, los árboles los plantamos y los dejamos que el viento los estruje a su deseo, y esto hace que los árboles puedan ir en un crecimiento más lento, pueden evitar que un crecimiento que se antojaba muy óptimo por las condiciones climáticas y de lluvia y de riego y demás, no logre, porque el árbol se está moviendo en exceso en sus raíces. No tutoreamos árboles en Monterrey, es muy difícil ver ejemplos de ello. Creo que sería una práctica que tenemos que empezar a hacer. Otro mito es: los árboles tiran basura. Los árboles que pierden las hojas en otoño son un problema porque hay que barrerlas. La realidad es, y este es un tema bien divertido porque pues son frases muy coloquiales esas de los árboles tiran basura. La realidad es que todos los árboles mudan hojas, unos en otoño, otros en invierno, otros en primavera. Hay un árbol que a lo mejor muchos conocen, que se llama encino siempreverde. Y el encino siempreverde se llama siempreverde porque pues casi siempre está con follaje, lo cual no quiere decir que las hojas no se caen. Un encino siempreverde al inicio de la primavera está completamente, su suelo debajo de él está completamente tapizado de hojas. Las hojas las mudan. Las hojas nuevas que vemos de un verde súper tierno en primavera, de un verde casi fosforescente, no es que hayan transformado su color otoñal en ese verde, es que es una hoja nueva que dio lugar a una hoja que cayó. Entonces, todo este tema de si tienen basura o no, si son árboles que pierden la hoja en invierno o no, no se trata de si hay que barrer o no hay que barrer. La pregunta es, ¿en qué mes queremos barrer? Y además las hojas pues tienen una función muy importante en términos del suelo. Otro mito es: la ciudad puede mejorar su arbolado sin un plan de manejo y una meta. Y creo que es el objetivo de mi plática, incentivar o incidir en que tengamos ya un plan de manejo de nuestro arbolado. La realidad es que todas las ciudades de las que ustedes se hayan enamorado por su arbolado, todas
aquellas que hayan visitado o visto en película o donde sea, y el arbolado haya sido ese elemento que les hizo como enamorarse, tienen un plan de manejo del arbolado y tienen una visión, es decir, saben a dónde van. No hay forma de que tengamos esa ciudad que imaginamos en términos de arbolado si no tenemos un plan, si no sabemos qué queremos, si no hay una meta. Vean la ciudad y vean todos los árboles que hay en las calles, y de cada uno, cuando vayan caminando y recorriendo, de cada uno vayan preguntándose, ¿este existiría y estaría en estas condiciones si tuviéramos un plan de manejo, una visión o no? Y cuando vean un árbol en grandes formas, en gran salud, pues también sepan que el árbol o que la naturaleza de los árboles muchas veces tiene unas formas de sobrevivir muy excepcionales. Entonces, así, terminando ya, ¿qué queremos? ¿Cantidad o calidad? Y entonces el último mito, y con eso termino, es responsabilidad de otro, ese es el mito, es responsabilidad de otro que tengamos mejor arbolado en la ciudad y que éste dé más servicios. Y la realidad, súper cliché, es que es responsabilidad de todos aprender más, saber más. Unos sabrán más para saber cómo hacer las cosas, otros sabrán más para entender cómo exigir que se hagan las cosas, y otros tendremos que saber más para diseñar mejor las cosas, pero al final de cuentas todos deberíamos de aprender más sobre este tema de arbolado. Y los invito, desgraciadamente no sale la imagen, pero los invito, puedo publicarla ahí en los comentarios, a visitar la página de ecotonourbano.com, donde pueden adquirir el libro de la guía de árboles y otras plantas nativas para aprender un poco más. Entonces, bueno, me despido, me da mucho gusto que estas 30 y tantas, 40 personas se hayan conectado. Espero que no haya sido muy aburrida por falta de visual, pero bueno, también en esta época COVID, el no ver también puede ser interesante. El no ver lo que nos quieren platicar, sino escucharlo nada más. Y me pongo atento a los comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puedo contestarlas con mucho gusto. Bueno, alguien... estoy viendo los comentarios para cambiarlo. ¿Por qué no se ven aquí los comentarios? Perdón, estoy aprendiendo en esto del Facebook Live. Lo mío es el Zoom. Ahí ya les hubiera puesto hasta fondos de colores y todo. Ok. Bueno, una pregunta es, alguien te preguntaba que si platicábamos más de la leucaena. La leucaena es un árbol, es una especie que abunda mucho en la ciudad. Lo mío es el sur. Abunda mucho en la ciudad, pero desafortunadamente pues es una especie muy invasora que sale en las ranuras que la banqueta deja cuando se rompe, en las ranuras que entre calle y banqueta se crean, o en el espacio incluso donde estaba ya creciendo un árbol plantado por alguien con todo el cariño, de pronto llegó la semilla de la leucaena y se posicionó y dominó. Entonces es un árbol que pues es bueno controlar, porque no necesariamente un árbol solo vino es el árbol que nos va a dar aquello que la segunda naturaleza necesita, ¿no? Ese complemento bien pensado y con visión. Alguien me dice ahí, digo, me voy a la que pone alguien que no coincide, porque pues está más padre platicar y discutir con quien no coincide. Dice, no coincido, las sombras son muy importantes en una ciudad donde las temperaturas son más altas. Si ahora se propone que los árboles no son importantes porque multan con tan altas multas a quien ignorantemente los talan para no barrer su banqueta. Bueno,
Yo también no coincido con que las sombras no son muy importantes para una ciudad. Yo también creo que sí son muy importantes. De hecho, en una ciudad como la nuestra son excesivamente importantes porque hacen del confort de un peatón la herramienta máxima para realmente pues disfrutar su caminata e incentivarse a caminar más. Entonces no sé si se malentendió lo que dije, pero sí, yo también coincido en eso. Eh, las buenas intenciones no justifican los daños trascendentales que sufrimos por ignorancia e intereses económicos. De acuerdo. ¿Cómo debe ser la poda de un sicomoro 20? No sé cuál es un sicomoro 20, pero pues no hacer poda. Los sicomoros crecen muy altos y rápido tienen un tronco libre muy alto, es decir, eh, donde no tiene ramas de la base del tronco hacia arriba. Y ese tronco libre sí se puede ir creciendo, quitando algunas ramas bajas que no sean las más importantes, obviamente, que sean ramas secundarias, que van ahí creciendo, porque eso nos permitiría tener árboles que dan mucha luz en el entorno acá abajo, es decir, dejan entrar suficiente luz, pero no dejan entrar los rayos directos del sol y nos dan entonces espacios sombreados pero luminosos. No sé si es medio contradictorio, pero hacia arriba y de formas y en la copa alta no, nunca creo que es bueno ahí podarlos. 20 años, 20 años. Pues sí, un sicomoro de 20 años yo diría pues ya no tocarlo mucho, salvo estas ramas muy secundarias bajas nada más. Más allá de eso, a dejarlo crecer, que si tiene 20 años, imagínenselo a los 50 de fácil unos 25 metros de alto. Bueno, faltan 2 minutitos, voy a leer alguna más. Ay, ¿por qué nos das, no, por qué nos dan frutas? Aquí en el casco, los sauces, muchos vecinos tienen árboles frutales. Sí es cierto, hay muchos árboles frutales en el casco, el limón, yo me acuerdo que nuestros vecinos, pues les gustaba mucho el limón que teníamos ahí en la banqueta, porque cada vez que yo salía a piscar, pues ya le faltaba como la mitad. Y sí, se da una interacción vecinal bien padre, porque un limón pues da para varias familias, creo yo. Sería una estrategia interesante. Desafortunadamente en ciertas calles los árboles frutales pueden no dar mucho espacio para la banqueta y el peatón porque a veces tienen copas bajas, sobre todo estos de limones y demás, pero también es una estrategia que puede funcionar. Eh, a los ciudadanos nos multan si cortamos un árbol que está dañando la banqueta y el municipio corta árboles como se le antoja. Pues no creo que ni una ni otra. Yo creo lo siguiente, si un árbol está dañando la banqueta, la primera pregunta sería si esa banqueta se puede reconstruir de una forma que el árbol pueda seguir creciendo y la banqueta sobreviviendo y el peatón con un lugar para caminar. Si eso es imposible, pues buscar otra solución. Si esa solución es, o sea, es decir, quitar un árbol porque levanta una banqueta, yo quisiera que fuera la última solución posible. Siempre la creatividad nos permite pensar en diversas formas. La creatividad del vecino, de algún profesional o del municipio. Y el municipio corta árboles como se le antoja, pues yo esperaría que no. Si hay algún caso que así fuere, pues a denunciar. Eh, y bueno, pues ya no hay muchos nuevos comentarios. Me despido. Perdón, sí, alguna recomendación. No, sí, hay varias, perdón, estoy leyendo en un lugar donde no están saliendo. ¿Cuál es la postura ante la vegetación en el río Santa Catarina? ¿Positivo aún si son especies invasivas? Pues yo creo que las invasoras podrían irse erradicando como política metropolitana, porque pues si existen en un lado, pues justamente por su calidad de invasoras van a terminar en todos lados, ¿no? En banquetas, en casas, en jardines, en la calle. A mí me salen árboles del cordón de la banqueta. Pero el resto de la vegetación, salvo que un experto en hidrología que esté presente opine distinto, pues hay que ir monitoreándola y hay que ir curándola de alguna forma para que subsista, porque pues todos los ecosistemas riparios tienen pues arbolado. Y
Estará disponible el video de esta charla. De hecho, yo creo que voy a poner disponible el video y en un momento subo, que a lo mejor debía haberlo hecho desde el principio, lo cual me llena de rencor conmigo mismo ahorita, pero la presentación la pongo ahí en un PDF en el chat, en el Facebook. Y bueno, creo que esas son las preguntas. Iñaki había puesto una, pero ya no me sale en los comentarios. De pronto salió y ya no salió. Bueno, pues me despido. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Espero que pues hayan disfrutado y plantemos mejores árboles. Plantemos mejor los árboles que queremos en 20 años estar disfrutando. Gracias y hasta luego. Voy a desconectar aquí.